presidente de la Fundación Reimers, el doctor Rodolfo Hess, y el vicepresidente de la Fundación Reimers, el doctor Manuel Martínez. Muy buenos días y tengo que decir muchas gracias por haber venido. La Fundación Reimers hace más de 20 años que está dedicada a efectuar estas jornadas de enfermería. Ustedes podrán decir, bueno, ¿por qué? Porque la enfermería ha cambiado de una forma increíble. Es decir, antes, hace muchos años, era un auxiliar. Hoy es doctorada, licenciada, tiene abiertos los caminos a un continuo crecimiento en todas las formas. Y la Fundación considera que esto es lo que hay que, la palabra no es explotar, pero es lo que hay que hacer, hay que llevar más adelante. Todo tiene que mejorar, los niveles siempre tienen que superarse, las personas tienen que superarse. Y por ello es que se ha ideado estas jornadas que se realizan no solamente en Buenos Aires, sino también en el interior, porque la enfermería es un sector clave en la salud, absolutamente clave. Yo soy un continuo concurrente a distintas terapias y cosas por el estilo, y cuando me despierto de alguna cuestión cardíaca o lo que fuere, lo primero que veo siempre es la cara de una enfermera, un enfermero, y es necesario esa contención, la sonrisa. La sonrisa para el paciente es el mejor de los medicamentos, el saberse cuidado, contenido, y todo eso se logra a través de ustedes, porque ustedes están las 24 horas del día, serán 3 turnos, pero son, en el fondo, es la misma persona, la enfermera o el enfermero. Y por eso me llena de alegría ver la sala llena, me llena de alegría saber que también pensamos en temas que son de interés, porque si no, no habrían venido, y desearles realmente que la jornada de hoy sea tan provechosa para todos como lo fueron todas las anteriores. Muchísimas gracias por haber venido. Hoy hemos preparado un tema que creo que la gran convocatoria se debe también a todos los disertantes que participan en este evento, que es la atención del paciente crónico. Sabemos nosotros quienes estamos en salud que es un paciente que necesita un cuidado especial. Es una persona que de golpe le aparece una enfermedad que la tiene que cargar de por vida, una enfermedad en la cual él tiene que ir llevando esto y posiblemente hasta que muera, que muchas veces lo limita, lo margina, lo deja lejos del grupo social, incluso del ámbito laboral, que es una persona que necesita mucho el apoyo y la contención y necesita mucho de todo aquel personal capacitado, como es el enfermero, que pueda ayudarlo a llevar esta enfermedad poniéndole claridad y aclarando conceptos de cómo manejarse, del autocuidado, de cómo ser independiente, de cómo aceptar lo que le toca vivir, y para ello necesitamos capacitarnos. Siempre apostamos, y todos los que estamos acá sabemos, que nuestro crecimiento como profesión va a ser un crecimiento con la capacitación. Vamos a crecer como enfermeros, vamos a crecer como profesión cada vez que nos capacitemos y apostemos a nuestro crecimiento, tanto en lo personal como en lo profesional. Nosotros tenemos que tener clara esa meta. Crecer en conocimientos, crecer en capacitación, pero nunca dejar de lado la esencia pura que tiene el enfermero, que es el acompañar a quien está sufriendo y poner esa cuota de amor que todos sabemos que el paciente la necesita y que vale a veces más que 1000 palabras.
El tema, ustedes lo vieron en el programa, el cual lo vamos a ir desarrollando mesa a mesa. Vamos a empezar con la primera mesa y el sistema de inscripción ya saben cómo es. Ahora tenemos algo nuevo que ha evolucionado en esto la Fundación, que es todo lo que es por Internet. Van a encontrar toda la bibliografía en Internet, incluso hasta los diplomas. En el transcurso del día les vamos a ir explicando cómo es el tema para poder obtener material por Internet, pero sí les vamos a pedir que por favor respeten los horarios para que todos aquellos que viajaron y vienen de tan lejos puedan retornar en tiempo y forma a sus casas. Así que daremos comienzo a la primera mesa. Muchas gracias. Bueno, voy a llamar a la licenciada Clara Cullen, que es jefa de enfermería del Tornú. Gracias. Sí. Ella es la coordinadora de mesa y quien hará las presentaciones, y también se encuentra la enfermera Cintia Biondi y la licenciada Guadalupe Espinosa. Quiero aclarar un tema con respecto a esta mesa, que es algo que creo que me corresponde. Ustedes tienen el libro, en el libro por un problema de impresión, por ahí porque se terminó un poco tarde, se ha omitido a la enfermera Cintia Biondi y se le ha puesto todo a Clara Cullen. No es que Clara no sepa, sí sabe, pero el tema le corresponde. Fíjense que falta Cintia y es un poco la que es quien desarrolló todo el tema. Bueno, muchas gracias. Gracias por la aclaración. Buenos días a todos. Antes que nada, agradecer principalmente a la Fundación Roemers porque nos da este espacio todos los años para que nos capacitemos y brindemos cada día una mejor calidad de atención. El tema de esta mesa es cómo responder a las necesidades de los pacientes afectados por el dolor. Y entonces podríamos decir que el dolor es la causa más común de sufrimiento e incapacidad que degrada gravemente la calidad de vida de millones de personas en todo el mundo. En referencia al temario de esta mesa, se define al dolor crónico como aquel cuya duración es superior a 6 meses, a pesar de que la causa que lo produjo haya desaparecido o aun cuando ya no cumple su función biológico-defensiva. En un estudio realizado en países europeos, se vio que el 19% de la población sufrió un dolor crónico de intensidad moderada a severa, afectando su vida personal y laboral. Un grupo muy reducido era tratado por especialistas en manejos del dolor y casi la mitad recibía medicación inadecuada o dosis insuficientes. Muchos nunca fueron siquiera evaluados y muchos tienen hasta en contraindicado los tratamientos que estaban recibiendo. Y esto se debe a la falta de capacitación y desconocimiento de los distintos tipos de abordaje que existen para el manejo del dolor. Podemos decir que el dolor es un fenómeno comunicacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el dolor lo padece el paciente, pero para medir el dolor no existe ningún parámetro bioquímico, no existe ningún estudio por imágenes y no existe ningún estudio ni dinámico ni estático. Solo existe lo que manifiesta el paciente. Por eso es un fenómeno comunicacional y por eso es tan importante que uno aprenda a hacer una buena evaluación comunicándose y explorando cómo es el dolor del paciente y viendo cómo lo podemos tratar. Las dos disertantes que van a hablar, una será Cintia, que va a hablar sobre el manejo del dolor, principalmente basándose en la escalera analgésica de la OMS, que es la propuesta por la Organización Mundial de la Salud para saber cómo debemos manejar el dolor. Y Cintia es enfermera asistencial y en áreas de docencia y gestión en diferentes instituciones públicas y privadas. Actualmente es enfermera de unidad de cuidados paliativos del Hospital Tornú de la Ciudad de Buenos Aires y es docente del Programa Argentino de Medicina Paliativa, Fundación FEMEVA, y además es docente en el Instituto del Profesorado en Enfermería Padre Luis Tesa y docente y miembro de la Comisión Asesora de Enfermería del Instituto Nacional del Cáncer. Por otro lado, nos acompaña la licenciada Guadalupe Espinosa, que va a hablar sobre los mitos de la morfina, que en general es uno de los grandes temores que tenemos por desconocimiento y motivo por el cual no sabemos usar bien la medicación opioide, que es en general la más adecuada para este tipo de pacientes con dolor crónicos. Guadalupe es licenciada en Enfermería de la Universidad Austral, enfermera asistencial y parte del equipo de cuidados paliativos de Fundalau. Realizó prácticas hospitalarias en el Hospital Laguna de Cuidados Paliativos en Madrid y en el Servicio de Supportive and Palliative Care del
Anderson, en Texas, Estados Unidos. Así que ahora las dejamos a las disertantes. Primero comenzará Cintia esta mesa. Hola, buenos días a todos. Bueno, como bien dijo Clara en la presentación, nos gustaría hablar sobre las necesidades de los pacientes con dolor, específicamente sobre los pacientes con dolor crónico. Y la definición de dolor tiene varios aspectos. Uno, el aspecto físico, la experiencia sensorial, emocional, desagradable, y otra, el aspecto en donde habla de factores psicológicos, sociales y culturales individuales en cada ser humano. Eso nos hace referencia a cuestiones no tangibles que constituyen la integralidad del ser. En cuanto al mecanismo de producción, y esto es como un repaso para la mayoría, el dolor va a aparecer cuando hay un estímulo que afecta a receptores específicos y que por vía ascendente va a llegar al sistema nervioso. El cuerpo tiene posibilidad de modular esa experiencia dolorosa para disminuirla y esto, en principio, es común a todos los seres humanos y es lo que nos hace llegar a la expresión final del dolor. Ese me duele 4/10, me duele mucho, es una leve molestia o es el peor dolor que puedo imaginar. Sin embargo, como cada persona es diferente, tiene una biografía, una historia personal, una cultura en la que creció y se crió, creencias particulares respecto a la enfermedad, al dolor y a un montón de cosas, estos factores influyen en esa expresión final. Es por eso que, ante el mismo estímulo, nos encontramos con pacientes que lo describen como un dolor insoportable y otros que lo entienden como algo que es propio del proceso o que va a pasar prontamente. Teniendo en cuenta que la expresión final es lo que vamos a medir, hay que tener dos aspectos a considerar. Uno, el tratamiento de la enfermedad. Cuando estamos en presencia de una injuria aguda, por ejemplo, un dolor posquirúrgico, producto de una herida, de una incisión que ha hecho el cirujano, este dolor va a pasar en cuanto esta injuria, este estímulo desaparezca. Es decir, el tratamiento va a estar orientado a esa enfermedad, a esa injuria. Sin embargo, hay enfermedades que son crónicas. Pensemos, por ejemplo, en los pacientes oncológicos. En esos casos, si el tratamiento para la enfermedad no logra controlarla, el estímulo va a estar siempre presente. Quiere decir que la persona va a tener dolor todos los días de su vida. El otro aspecto es el tratamiento del dolor. ¿Qué vamos a hacer mediante distintas estrategias? Intentar modular esa percepción del sistema nervioso, contribuir con el mismo mecanismo que el cuerpo ya tiene y reducir el dolor a niveles tolerables para la persona. ¿Cómo se clasifica el dolor? En principio por la causa, agudo o crónico, y esto más o menos lo acabo de mencionar. En cuanto al mecanismo de producción, el dolor nociceptivo es aquel que deriva de la transmisión de un impulso que genera este dolor y será somático o visceral según el lugar donde se produzca. Pero hay un dolor que es el neuropático. Ese es un dolor difícil, un dolor que nos desafía cuando hacemos evaluación y tratamiento, porque ese dolor deriva de un daño en la fibra. Por lo tanto, es una fibra que constantemente va a estar enviando impulsos que van a ser más difíciles de controlar. Y en cuanto a la forma de presentación, al patrón temporal, hay un dolor que es continuo, que está 24 horas presente, con variable intensidad. Para ese dolor daremos un tratamiento reglado, pautado, a horas fijas, así como damos un antibiótico. Y hay otra clase de dolor que es el paroxístico y que lo vamos a dividir en incidental si está relacionado con alguna situación, por ejemplo, toser, caminar, moverse en la cama, o no incidental, que es el dolor irruptivo, aparece de la nada y de 0 a 10 se dispara en 1 minuto y el paciente sufre dolor intenso, un intervalo tan corto que ni siquiera nos da tiempo a llegar con un rescate analgésico. Por lo tanto, es otro de los casos de dolor de difícil manejo. Como principios generales en la evaluación del dolor, decimos que siempre hay que evaluarlo en la primera consulta, a intervalos regulares y cada vez que aparece un dolor nuevo. ¿Por qué nuevo? Porque alguien puede tener cáncer, pero también, además del dolor por el cáncer, puede tener una patología previa de disco.
o puede tener una situación aguda que cause otro dolor. Hay que tener un abordaje integral para evaluar el dolor. Yo me pregunto si en la primera consulta llega el paciente y al entrar, al pasar al consultorio, tiene un dolor de 8/10, yo no puedo pensar en una evaluación si no tengo en cuenta otros aspectos como calmar el dolor en ese momento antes de empezar a evaluar. Si tiene disnea, si tiene náuseas, no puedo evaluar el dolor si no tomo en contexto los otros síntomas que lo están afectando y seguramente incrementando. Hablaba Clara de un problema comunicacional. Bien, claro, hay que tener una comunicación efectiva, saber escuchar lo que nos dice el paciente con palabras y lo que nos dice con otras cosas que no sean palabras, sus gestos, sus posturas, sus actitudes. Hay que saber escuchar la historia que nos cuenta sobre su dolor e ir conociendo todos los aspectos que hacen a su vida. Solo así vamos a poder hacer un plan de cuidados adecuado a ese paciente. Como enfermeros, otro desafío es conocer los fármacos. Generalmente nos pasa que es la parte en la que estamos más flojos. Y si no conocemos los fármacos, no vamos a poder monitorear el tratamiento, porque aunque lo indique un médico, somos nosotros los que vemos al paciente. Y el monitoreo no es solamente del tratamiento, de los efectos deseados y adversos del fármaco, sino también de mi actuación profesional. Me tengo que preguntar, ¿hice todo lo necesario frente a este paciente para ayudarlo con el dolor? ¿Estuve atenta a detectarlo? ¿Me ocupé que hubiera fármacos en el office para que no haya demoras? Bien, primera evaluación, ¿dónde le duele a este ser humano en cuestión? Hasta 8 de cada 10 pacientes van a tener dolor en 2 sitios o más del cuerpo. Y cada uno de esos dolores hay que evaluarlo con la misma exhaustividad, de la misma manera. ¿Cuánto le duele? Bueno, escalas. La de 0 a 10 es la más habitual, la que más nos viene a la mente. Sin embargo, hay pacientes que no van a comprender esa escala, que no van a poder expresarnos un número que refleje realmente la intensidad de la experiencia dolorosa. Entonces tenemos que poder usar otro tipo de escalas, visuales analógicas o categóricas. Preguntarle, ¿cuánto te duele? Poco, mucho, bastante, muchísimo. Y con un trabajo luego interpretativo, volcar en la historia clínica algo que mis colegas puedan leer y ver si la evaluación continúa el dolor o ha mermado. También hay que explicarle al paciente que las escalas no son para juzgarlo, que siempre le vamos a dar medicación, que el dolor 3 o 4 también se trata, también se medica, porque si no obligamos al paciente a jugar al oficio del buen paciente y nos cuenta lo que queremos escuchar o lo que cree que tiene que decir para obtener de nosotros un alivio. Otras características del dolor nos van a orientar al mecanismo. Un dolor que se presenta como hormigueo, como quemazón, como descargas eléctricas, nos tiene que hacer pensar en un dolor neuropático, en alguna lesión de esa fibra. Si es continuo o episódico, para tener previsto y conversar con el médico que estén escritos los rescates. ¿Qué experiencia previa ha tenido con el dolor y el tratamiento? Cuando un paciente me dice que el fármaco X no le resulta, no tiene mucho sentido que se lo prescribamos nuevamente. Este conocimiento es un patrimonio personal de la persona al que tenemos que acceder con una buena comunicación para mejor ayudarlo a disminuir su dolor. También hay que tener en cuenta la función cognitiva. Un paciente que esté demenciado, pasa mucho en los ancianos, o un paciente que tenga un síndrome confusional agudo, nosotros lo llamamos habitualmente delirium, es la misma entidad. En ese momento la persona puede llegar a referir dolor intenso y en todas partes del cuerpo sin poder precisarnos cuánto, ni cómo, ni dónde. Esto nos tiene que hacer sospechar no en que el dolor aumentó, sino que las funciones cognitivas de esta persona se están alterando. Hay varios cuestionarios específicos, están mencionados en la diapositiva con la sigla y puestos en un anexo al fondo del material que ustedes tienen. También los mecanismos de afrontamiento y adaptación. Cuando una persona tiene un historial de abuso de sustancias, ya sea alcohol o drogas ilícitas,
es probable que ante cualquier situación estresante de la vida recurra a estas sustancias. Y cuando yo lo trato por dolor y le facilito sustancias como los opioides, tengo que estar atento a qué uso va a ser de esos medicamentos. No significa que se los voy a negar, todo lo contrario. Todo paciente con dolor debe recibir tratamiento. Y conocer esto no es para juzgar a la persona, sino para entender qué mecanismos se ponen en juego y qué cuidados más específicos tengo que tener como equipo para darle un tratamiento adecuado al dolor. Las circunstancias personales de la vida de las personas no es algo que tenemos que juzgar, lo conocemos en función de ayudarlos. Los pacientes a veces nos dicen frases como estas. Y esto es porque no son una foto, algo estático, no son una página de un libro, son personas atravesadas por experiencias extremas. ¿Alguno de nosotros piensa que se puede poner en el lugar de una persona con dolor? En realidad es casi imposible. Eventualmente vamos a poder comprender lo que les está pasando con una buena evaluación, pero al que le duele es a él. Mientras le estoy preguntando, el dolor lo tiene la persona. A mí no me duele. Entonces, desde esta posición de humildad es que tenemos que hacer todo el interrogatorio, todas las preguntas, toda la evaluación para ayudarlo con el correcto tratamiento. Hay factores que nos hablan de mal pronóstico en el control del dolor. Quiere decir que hay pacientes cuyas circunstancias son más complejas y el dolor va a necesitar un abordaje multidimensional, y son aquellos pacientes que tienen dolor neuropático, incidental, que están bajo gran distrés emocional o que tienen, esa sigla es el cuestionario de pesquisa de alcoholismo, que tienen una respuesta positiva a ese cuestionario. Cuando una persona está en esas circunstancias, es probable que solo 5 de cada 10 logren un buen control del dolor. Esto no es culpa de los equipos, mucho menos de la persona. Implica un mayor trabajo y tenemos que estar dispuestos a hacerlo. ¿Cuáles son los objetivos en el tratamiento del dolor? En principio, obtener control del dolor. No siempre se va a lograr el objetivo de dolor 0, pero sí se puede lograr un dolor leve con el que el paciente pueda convivir. Esto hay que hablarlo con paciente y familia y plantearlo como objetivos al inicio del vínculo terapéutico. Minimizar los efectos indeseables, que sean los menos posibles. En el caso del tratamiento del dolor, vamos a ver que los opioides constipan y esto puede llevar a complicaciones severas. Es una gran tarea educarlos sobre el uso de los laxantes, sobre la importancia de la evacuación intestinal y lograr que adhieran a esa parte del tratamiento también. Y el tercer objetivo es mantener al paciente lúcido, es decir, una persona tiene que poder seguir desarrollando su vida con la mayor plenitud posible en el contexto de enfermedad sin que el dolor lo limite grandemente. Por otra parte, hay objetivos más específicos, fomentar la adherencia, educar al paciente y a la familia. Punto importante, ¿a quién voy a educar si no me educo yo primero? Todos ustedes están hoy acá, estamos todos acá para aprender algo más y esta tiene que ser una disposición de ánimo permanente de un enfermero, si no, no podemos hacerlo hacia los pacientes y familias. Hay que saber hacer lectura crítica de indicaciones. El médico es un ser humano, el médico se puede equivocar, tiene derecho a equivocarse como lo tengo yo. Tenemos que reducir al mínimo el margen de errores. Y lo más importante acá es el trabajo en equipo. Si yo conozco de fármacos, puedo ayudar a que el error involuntario del médico no llegue a tener una repercusión en el paciente. Monitorear, como dijimos antes, el resultado del tratamiento y siempre mi actuación profesional y saber prevenir, detectar a tiempo los efectos adversos, las dificultades, los problemas que se van a presentar en el tratamiento para informar y corregir todo lo corregible, evitando consecuencias nefastas. El tratamiento va a tener 3 aspectos fundamentales. Un aspecto no farmacológico, sencillo, al alcance de todos. Sin complicarnos la vida, esto empieza por mantener un ambiente calmo, serenidad,
el respeto, que la persona sienta que tiene el control de su tratamiento y de su vida, aún en esta circunstancia desfavorable, y todas las terapias complementarias e integrativas, todas las que existen en base a gustos y preferencias del paciente. El tratamiento farmacológico, donde hay que tener en cuenta lo que se llama técnica preventiva, dosis individualizada, titulación de dosis y fármacos administrados a intervalos fijos y con rescates. Rescate es ese extra que damos cuando la dosis fija no alcanza. A ninguno de los acá presentes se nos ocurriría decir antibióticos según infección. Y si un médico nos escribe eso en una indicación, diríamos, este hombre tiene un problemita. Sin embargo, la mayoría de las indicaciones de planes de analgesia aún siguen diciendo diclofenac según dolor, morfina, 1 mililitro de la dilución en media damajuana de agua cada 2 horas o si hay dolor. Y esto no es correcto, pero si no lo sabemos no lo podemos reclamar. Y los métodos neuroquirúrgicos son estrategias intervencionistas reservadas para aquellos pacientes que tienen un dolor que no responde a todas las demás intervenciones o que las intervenciones farmacológicas generan efectos adversos intolerables. Concentrándonos en el aspecto farmacológico, el concepto a tener en cuenta es la analgesia de amplio espectro. Vamos a combinar medicación opioide, no opioide y adyuvantes. Adyuvantes también los van a encontrar como coadyuvantes o coanalgésicos. Son fármacos que sin tener una acción específica en el dolor contribuyen por distintos mecanismos a potenciar a los fármacos que sí actúan sobre el dolor. ¿Cómo administramos el tratamiento farmacológico? Por la boca. La vía oral debe preferirse siempre. Es una vía igualmente eficaz que otras, es una vía natural, no es invasiva y siempre que el paciente puede tragar es mejor darle la medicación por la vía oral. Vamos a dar la medicación por el reloj. Esto significa a intervalos fijos, cada 4 horas, cada 6 horas, cada 12 horas, de acuerdo al medicamento que estemos administrando, y tener previsto la dosis de rescate. El rescate es ese extra que vamos a dar y hay que registrarlo y tenemos que saber que después de 3 rescates en un día, en 24 horas, es necesario que el médico revise y cambie la dosis fija del fármaco. Por la escalera implica usar la pauta de recomendación de la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud y vuelvo a insistir en el monitoreo, porque es la parte que habitualmente queda olvidada. Uno lleva el fármaco, lo da, el paciente se lo tomó, nos vamos y muchas veces no volvemos a la habitación. Esta es la escalera analgésica. Muchos la conocerán. Nos habla de la conveniencia de usar ciertos fármacos en relación con la intensidad del dolor del paciente. Acá no importa si el paciente está posoperado, si tiene cáncer, si tiene una enfermedad que genera mucho dolor de origen no oncológico, la intensidad del dolor, cuánto le duele de 0 a 10, es lo que hay que tener en cuenta para tomar la decisión de usar un fármaco u otro. Entonces nos muestran los fármacos de primer escalón, el escalón más bajito, que son los no opioides. Y ahí se hallan tanto los AINES, los antiinflamatorios no esteroides, como el paracetamol, químicamente diferente, pero que lo agrupamos en el mismo conjunto. Estos fármacos sirven para el dolor de intensidad leve, dolor de intensidad 1, 2 o 3. Si alguien tiene dolor mayor a esta intensidad, los fármacos de primer escalón por sí mismos y como único tratamiento no van a ser efectivos. En el segundo escalón, para dolor moderado, intensidad 4 a 6, están los opioides débiles. Y en el tercero, los opioides fuertes. Para el dolor intenso, 7, 8, 9 o el dolor intolerable, 10. Siempre que estamos en un escalón, podemos combinar fármacos adyuvantes. Podemos y debemos en muchos casos.
porque son los que limitan la toxicidad del fármaco, contribuyen a potenciar la analgesia o tratan otros síntomas que la persona también presenta. Hay un cuarto escalón, que es justamente lo que mencionábamos antes, los procedimientos invasivos para aquellos pacientes a los que no se los puede ayudar a tener un buen control del dolor con todo esto farmacológico. Entonces, para hablar un poquito de cada fármaco en particular, en el primer escalón, los AINES y el paracetamol, que son muy buenos para el dolor de origen inflamatorio, son antipiréticos en su mayoría, tienen buena absorción oral, se pueden usar vía rectal, pero tienen una gran desventaja. Toxicidad directa, efectos adversos que causan daño directo en órganos o funciones. Producen gastritis, producen insuficiencia renal, disfunción plaquetaria o hepatopatías. Por supuesto, ¿podemos tomar diclofenac? Sí, 1 o 2 días posterior a un proceso con alto componente inflamatorio, y esto no puede persistir en el tiempo como tratamiento y no puede darse en general a personas con alguna condición que lo contraindique previamente. Estos fármacos tienen lo que se llama efecto techo, es decir, hay una dosis máxima. Si doy más dosis de esa dosis máxima, no hay más efecto analgésico, pero sí más riesgo de todos los efectos adversos que presentan. En el caso de los escalones 2 y 3, los opioides, son compuestos parecidos que mimetizan la acción de la morfina y se unen a receptores en el sistema nervioso central. ¿Qué efectos adversos tienen? Fíjense que hay una gran diferencia. Los anteriores tenían efecto directo adverso sobre un órgano con un daño orgánico. En este caso van a producir náuseas y vómitos que pueden revertir espontáneamente entre 3 y 5 días de iniciado el tratamiento, somnolencia, cierta sedación con las mismas características, constipación. ¿Por qué está puesta en rojo? Porque dura todo el tiempo que dure el tratamiento con opioides. Por lo tanto, paciente que en la indicación médica tiene indicado morfina, metadona, fentanilo, oxicodona, tiene que tener indicado bisacodilo, leche de magnesia o algún pariente cercano. Boca seca, prurito, retención urinaria, en fin, otros efectos adversos menos complicados, de más fácil resolución, de menos incidencia. Y en el fondo, la neurotoxicidad inducida por opioides, que es un efecto adverso que se da con opioides en el uso prolongado o con altas dosis. Y lo detectamos cuando el paciente presenta somnolencia severa inexplicable, confusión, mioclonías y la depresión respiratoria, sobre la que no me voy a explayar porque voy a hablar Guadalupe, pero que es, aunque muy grave, muy poco frecuente si usamos bien los fármacos. Es tal vez un temor muy grande al prescribir un opioide, pero hay que tener en claro que se relaciona con el mal uso y no con el fármaco en sí mismo. Los opioides débiles, los de escalón 2, tienen dosis máximas. Los opioides de escalón 3, los fuertes, no la tienen. Morfina, oxicodona, metadona y fentanilo son los más usados y no hay un máximo. El máximo que voy a poder dar por día de alguno de estos fármacos me lo indica la toxicidad que produzca en el paciente. Si aparecen efectos adversos como la neurotoxicidad, yo tengo que cambiar a otro fármaco. Y lo que hay sí son dosis de inicio, las mínimas indispensables para producir efecto. Hay 2 opioides que se usan tal vez demasiado en algunas áreas, la meperidina y la nalbufina, que no son útiles en dolor crónico. Sí pueden ser útiles en el dolor posoperatorio por cortos periodos, pero no en dolor crónico por distintas circunstancias particulares de la droga. Morfina y metadona, las 2 estrellitas que les presentamos hoy. Fíjense que las ponemos en 2 columnas como para comparar las características principales de cada una de ellas. Ambas son opioides fuertes, pero en el caso de la morfina tiene una vida media corta, 4 a 6 horas. Por eso, si un paciente va a recibir tratamiento con morfina, la indicación debe decir tanta cantidad de miligramos cada 4 horas. O cada 6 horas si es un paciente anciano o con una función renal límite. Como la vía de excreción de la morfina es renal,
tengo que tener en cuenta que el paciente tenga sus valores de laboratorio de función renal en condiciones, si no va a acumular metabolitos tóxicos y va a tener estos efectos adversos que no queremos que tenga. Cuando sucede esto, viene a nuestro rescate la metadona. La metadona se puede utilizar en pacientes con mala función renal y el intervalo de administración es mucho más largo, lo cual hace práctica su utilización. ¿Por qué? Porque la vida de media es muy larga, pero esa vida media larga tenemos que estar atentos porque si un paciente no entendió muy bien cada cuánto tomar o toma mucha cantidad de rescates, va a tener esos efectos adversos porque hasta que elimine toda la metadona del cuerpo pueden pasar hasta 48 horas o más, inclusive variando de cada paciente. Los coadyuvantes, como dijimos antes, tienen estos 3 objetivos. Un coadyuvante, por ejemplo, es un laxante, que lo voy a indicar siempre, un antiemético, mientras el paciente tenga náuseas, corticoides o anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes son muy útiles para el dolor neuropático, entonces un paciente podría tener indicado un opioide y un anticonvulsivante para lograr un mejor efecto analgésico. Y otra función de los coadyuvantes es tratar otros síntomas concurrentes. Un paciente ansioso, un paciente con síndrome confusional, tendré que darle alguna medicación que corrija esa dificultad. ¿Cómo monitoreamos el tratamiento? El grado de alivio obtenido. Administré la dosis o el rescate por vía oral, a los 30 minutos tengo que ir a volver a preguntarle al paciente cuánto tiene de dolor o si cambió o no el dolor que tenía. Si el rescate o la dosis lo di por vía endovenosa, en 10 o 15 minutos tendría que estar experimentando el paciente un efecto de alivio. ¿Cómo prevengo efectos adversos? Siempre que se inicia medicación, dijimos titulación, dosis individualizada, hay que iniciar con la mínima dosis eficaz. No hace falta darle una cantidad enorme de medicación a la gente como estándar. Uno inicia con la dosis mínima y va aumentando según la respuesta del paciente. Optimizar la hidratación para mantener una función renal conservada. Verificar, y esto es tarea nuestra de enfermería, que muchas veces está muy subestimada, la eliminación urinaria y fecal, los balances. Todos los pacientes orinan 500 o orinan 1000, todos los turnos con los planes a 28 gotas entraron los 2000 mililitros impecablemente y esta no es la realidad. La valoración de las deposiciones en frecuencia, en características, prevenir y evitar la constipación, lectura crítica de las indicaciones y un tema importante, las formulaciones de opioides. Los opioides se presentan en comprimidos de liberación inmediata, de liberación prolongada, en gel, en parches, en solución acuosa de diferentes concentraciones. No es lo mismo 10 por 1000, 5 por 1000, 1%, 2%. Recordar matemáticas a todos los que nos esté haciendo ruido esto. Valorar las funciones cognitivas. Paciente con delirium, con síndrome confusional, puede estar refiriendo dolor constantemente y probablemente no le voy a aliviar aunque le dé 10 veces más de lo necesario, porque lo que está teniendo es un trastorno cognitivo por el cual sobreexpresa todos los síntomas del cuerpo. La adherencia al tratamiento, sobre todo en los que van a domicilio, asegurarme que tienen un teléfono de contacto. No hace falta que les dé mi teléfono de mi casa. Cuando estoy cocinando no necesito atender al paciente, pero sí en toda institución, en todo equipo de trabajo, tiene que haber un teléfono disponible que nos turnemos para atenderlo y para responder las dudas que tenga el paciente cuando está en casa. Y cuando ha iniciado el tratamiento con opioide, en los primeros 2 días, en la primera semana, tiene que tener llamados del equipo verificando cómo está, si no lo nota la familia más somnoliento, si no ha tenido dificultad para orinar, para defecar, si no está con náuseas que le impiden tomar líquidos y entonces se está deshidratando. Cuidados de enfermería al paciente con dolor. El vínculo de confianza. Hablaba Clara de la comunicación. Tengo que lograr la confianza del paciente. ¿Cómo logro la confianza del paciente? No va a ser ni con un certificado de la policía ni con un escribano que diga que yo soy buena persona. Va a ser cuando el paciente me vea y me escuche, tratarlo con respeto
e intentar ayudarlo y ser honesto y franco en lo que puedo hacer y en lo que no sé hacer. Valoración constante, distinguir todas las dimensiones que integran ese dolor. Cuidados físicos. Pensemos que si al paciente le duele cada vez que se moviliza y yo planifico que lo voy a bañar dentro de 1 hora, ¿no estaría bueno darle una dosis de rescate para que tenga un poquito más de analgesia antes de moverse durante el baño? Cuidados físicos implican la higiene bucal. La boca se seca, el paciente no va a querer hablarme, no va a querer conversar con su familia si la boca le duele, la tiene seca o se siente con la boca con mal aliento. Estrategias antálgicas que el paciente haya usado en el pasado. Muchas veces decimos, para que respire mejor, posición Fowler. Bueno, esto es correcto, pero hay que adaptarlo a la realidad de cada ser humano, porque si le duele mucho la zona glútea o la zona de las caderas por una metástasis, aunque respire mal, se va a tener que sentar en otra posición. La analgesia se administra, por supuesto, de acuerdo a indicaciones médicas, pero con sentido crítico. No voy a administrar cualquier cosa que esté escrita sin mirar primero si tiene lógica y si es correcto para este paciente. Conocer exhaustivamente la farmacología del dolor para saber qué voy a esperar de cada fármaco, lo bueno y lo malo. Sentido de defensa y apoyo al paciente, el paciente que no puede hablar, el paciente que por dolor o por cualquier circunstancia no puede expresarse o que se encuentra en etapa de final de vida. Somos los enfermeros los que hacemos de abogados, como dice el libro, no nos olvidemos. Asegurar disponibilidad de fármacos, los analgésicos, los coadyuvantes y también los que me ayudan con los efectos adversos graves, naloxona, que luego lo va a explicar Guadalupe. Siempre un contacto telefónico bidireccional, que yo lo llame al paciente y que el paciente me pueda llamar a mí, y un registro, otra dificultad de enfermería. Los registros muchas veces dicen control de signos vitales, medicación según indicación, y ahí termina y son 4 renglones para representar 8 horas de interacción con una persona íntegra, holística, con dolor, con enfermedad y con muchas tareas que yo seguramente habré hecho. Si yo no hago un buen registro, el que me toma la guardia no sabe lo que le pasó al paciente. El médico que necesita información no la tiene. Entonces, acostumbrémonos a registrar. Nada más, muchas gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias a la licenciada Silvina Estrada y a la Fundación por darnos este espacio. A mí, como verán, me toca hablar sobre los mitos de la morfina, un tema personalmente muy interesante, un tema inculcado no solo en el ámbito profesional y en el ámbito de la salud, sino también en la sociedad. Los medios de comunicación nos brindan constantemente información sobre la morfina, información muchas veces negativa, muchas veces con connotaciones negativas y con juicios de valor, ¿no? Famosos que se vuelven adictos a la morfina, enfermeros que matan a pacientes con morfina, series, películas, familiares, son todas afirmaciones que nos llegan y uno, como enfermero, al no estar formado sobre el tema, le es imposible educar al resto de la sociedad sobre el tema. Para arrancar, primero aclarar qué es un mito. Un mito es una connotación falsa que se le da a una persona o a una cosa, pero que esto generalmente parte de una premisa verdadera. Se crea una fantasía alrededor de esa cosa o de esa persona y se llega a una conclusión falsa. A grandes rasgos, lo que es la morfina, pues ya Cintia habló mucho al respecto, yo de ahora en más voy a nombrar a la morfina, pero cada cosa que nombre se le atribuye a cualquier opioide, solo que hay que darle una fama más positiva a la morfina, por eso voy a nombrar a la morfina, pero sirve para la morfina como para cualquier opioide. La morfina es un opioide fuerte, al igual que la metadona, que el fentanilo, que no se lo escucha en las series, en las películas, y son sumamente más potentes que la morfina,
como dijo Cintia, la morfina puede tener una vida media de 6 horas, la metadona puede durar hasta 48 horas, ¿no? Y nunca la escuchamos en los medios de comunicación. La morfina es un opioide fuerte, un antagonista puro, que actúa en los receptores mu tanto del cerebro como de la médula espinal, se metaboliza en el hígado y se secreta por orina. Esto hay que tenerlo en cuenta. Y tiene 4 principales efectos adversos. 3 que son reversibles y 1 que, como ya nombramos, perdura a lo largo de todo el tratamiento analgésico, que es el estreñimiento. El estreñimiento se produce porque los opioides disminuyen la motilidad intestinal, impidiendo el evacuamiento. De ahí la importancia de administrar no solo medidas no farmacológicas, sino protocolos de laxantes durante todo el tratamiento de analgesia. También otro efecto son las náuseas y los vómitos, que esto se da al inicio de una dosis, en el aumento de una dosis o en la rotación del opioide, y puede durar de 3 a 5 días. Durante este lapso se puede dar cualquier medicación antinauseosa, antiemética, como puede ser Reliberan o Ondansetron. Y esto cede a los 5 días. La somnolencia es otro síntoma que cede también de 3 a 4 días. Se produce porque el opioide disminuye el sistema nervioso central y también está muy relacionado, imagínense un paciente que tiene mucho dolor, que no duerme por la noche, que está cansado y que cuando recibe el opioide se disminuye el dolor, se relaja. Entonces, es verdad que el opioide disminuye el sistema nervioso central, pero también el paciente descansa y eso hay que tener en cuenta. Si ven que después de 3 a 5 días el paciente sigue con mucha somnolencia, se puede recomendar administrar cualquier fármaco estimulante, como puede ser cafeína o un corticoide por la mañana. Y como ya nombramos, la neurotoxicidad es otro efecto adverso que se da generalmente en pacientes que tienen una función renal o una función hepática alterada. Entonces, dijimos que se eliminaba por orina. Si el paciente no puede orinar, las toxinas quedan circulando en la sangre y hace que tenga síndromes confusionales, desorientación, mioclonías, confusión y hasta convulsiones. ¿Qué hacer si esto sucede? Bueno, evaluar la posibilidad de reducir la dosis del opioide y, si no, hidratar al paciente y administrarle antipsicóticos. Voy a hablar de 5 mitos. Los 5 les van a sonar mucho. El primero es, la morfina va a hacer que me acostumbre y voy a necesitar cada vez más dosis para aliviar mi dolor, ¿no? Esto lo escuchamos mucho y cabe aclarar que hay un estado adaptativo del organismo que se llama tolerancia. Es el organismo, especialmente el hígado, se acostumbra, de cierta forma, a metabolizar los metabolitos de cierto fármaco y necesite para un mismo estímulo cada vez más dosis. ¿Esto pasa? Sí, es verdad, pasa. Pasa tanto con los opioides como con cualquier otra medicación, ¿sí? Con los antibióticos, con los antivirales, con los antihipertensivos. Depende la vía de administración, la velocidad con la que ocurre la tolerancia. Generalmente la vía oral es mucho más lenta, pero ocurre con cualquier medicación. El tema es que se le atribuye una tolerancia a un paciente, por ejemplo, que tiene cáncer avanzado, cuando es lógico que con un cáncer avanzado, que el tumor crezca, que se produzca metástasis, que aumente el dolor a que el paciente se esté adaptando al consumo de opioides. Entonces, tratar de no confundir esto. ¿Puede suceder? Sí puede suceder, y eso se puede aclarar. Puede suceder que físicamente uno vaya tolerando más los metabolitos del opioide, pero que puede suceder con cualquier medicación y que hay que tratar de no esconder que el estímulo doloroso esté aumentando. ¿Cuántas personas acá escucharon esta frase? La morfina me va a convertir en un drogadicto, ¿no? ¿Qué les decimos a los pacientes cuando esto pasa? Bueno, diferenciar 3 conceptos. El concepto de la tolerancia, que es lo que nombré anteriormente, que es un estado adaptativo del organismo. La dependencia física de la persona al opioide, que es físicamente uno tiene un estímulo, en este caso doloroso, y necesita de un fármaco para aliviar ese estímulo o ese síntoma. Tengo la presión alta,
necesito un antihipertensivo. Tengo una infección, necesito un antibiótico. Ahora, ¿por qué si tengo dolor y necesito un opioide soy un drogadicto? Entonces, sí existe la dependencia física y eso no es dependencia psicológica o adicción, que es otro término. La dependencia psicológica o adicción es una psicopatología, ¿sí? Es de una persona que tiene un cierto estímulo de dolor y consume una sustancia por encima, una dosis por encima a lo que puede aliviar ese estímulo y le produce efectos adversos físicos, sociales, psicológicos y que a pesar de que le produzca un daño lo sigue consumiendo, ¿sí? Eso es lo que es la dependencia psicológica. Entonces, si un paciente les dice la morfina me va a convertir en un drogadicto, nosotros le decimos puede pasar, puede pasar, no hay que mentir, pero la verdad que usted no tiene ninguna condición adictiva o una personalidad adictiva que pueda llegar a suceder. Como nombró Cintia, hay un cuestionario que se llama CAGE, que uno le hace ciertas preguntas a los pacientes sobre el consumo de sustancias y de alcohol y da positivo o negativo. Si nosotros tenemos un paciente con un CAGE positivo, o sea, con una tendencia adictiva, no significa que no le vamos a dar un analgésico para el dolor. Significa que vamos a tener ciertos recaudos. Por ejemplo, administrar pequeñas dosis, ¿sí? Que el aumento sea lento, que lo citemos con mucha más frecuencia, que le proveamos de pequeñas dosis de analgésicos y no muchas, que lo rotemos más seguido de opioides. Todos esos son cuidados que podemos tener para personas que tienen tendencia a la adicción, pero no dejar de dar opioides y que no todos los pacientes piensen que por consumir un opioide se van a volver adictos, ¿sí? El tercer mito sería, si administro un bolo de morfina voy a producir una depresión respiratoria y por ende la muerte. Esto se lo agradecemos a los colegas en otros países que nos hicieron muy famosos por esto. Y primero, como primero y principal, aclarar que la morfina, que es una ampolla de 10 miligramos, que se lo diluye en 10 mililitros y puede pasar rescates de 1 o 2 mililitros, es decir, de 1 o 2 miligramos, no nos va a producir una depresión respiratoria. No tengamos miedo de administrar un rescate, no necesitamos una infusión de 250 mililitros para pasar un rescate de morfina, ¿sí? Si yo paso un rescate de morfina diluido en 10 mililitros, 2 mililitros, no voy a causar una depresión respiratoria. ¿Qué es la depresión respiratoria? Bueno, es la disminución en la frecuencia, menor a 8 minutos, la saturación menor a 90%, y una alteración en el estado de conciencia, es decir, le digo al paciente, Pepito, Pepito, no se despierta, no abre los ojos, respira 5 veces por minuto, satura 88%, el paciente está cursando una depresión respiratoria, ¿sí? Como dijo Cintia, esto es el síntoma más grave de los opioides, pero el menos frecuente porque solamente se da cuando hay una mala práctica. ¿Cuándo es esto? Puede ser por una mala administración nuestra, es decir, un acúmulo de dosis elevadas, tiene cada 6 horas un paciente una dosis de morfina y confundimos miligramos con mililitros y le estamos dando cada 6 horas 10 veces más de la dosis que en realidad necesita. Vamos a causarle una depresión respiratoria, obviamente, por el acúmulo de dosis. Si el médico indica mal, nosotros no nos damos cuenta, lo administramos, le damos una dosis elevada. Un paciente que iniciamos una dosis de opioide, nunca en su vida tomó un opioide, ni siquiera tomó un ibupirac y le estamos dando una dosis, como la morfina no tiene techo, sumamente elevada para el estímulo que tiene el paciente y el paciente siendo virgen de opioides. También cuando interactúa con benzodiazepinas, disminuye más el sistema nervioso central y cuando se lo rota el opioide, ya sea de vía de administración o de un opioide a otro, cada rotación tiene su tabla de equivalencias, digamos, y si no se respeta esta tabla, puede dar una dosis elevada de otro opioide y producir una depresión respiratoria. Ahora hay que tener en cuenta algo. El dolor es el antídoto natural al opioide. Imagínense un cerebro y que el dolor son estímulos con luces, ¿no? Está estimulado con luces el cerebro. Si yo doy un opioide correspondiente a ese estímulo, lo que hace es atenúo las luces. Ahora, si yo no tengo luces que me iluminen el cerebro, que ese es el dolor,
y le administro un opioide y no hay luces, lo que hace es apago todo el sistema nervioso central. Lo apago directamente, hace que tenga somnolencia, hace que baje la frecuencia respiratoria y hace que no me despierte, ¿sí? Entonces, por eso hay que tener cuidado cuando administro, cómo administro las dosis de opioides. Puede pasar, sí, todos somos humanos, nos podemos equivocar, podemos administrar mal una dosis de opioides. ¿Qué hacer en este caso? Administrar su antagonista, que es la naloxona. Primero, tener en cuenta con qué frecuencia respiratoria venía el paciente. Si el paciente venía con 6 respiraciones por minuto antes, pero venía lúcido, saturado a 93%, bueno, tener en cuenta eso, tener en cuenta el estado de conciencia, todo previo a la intervención del opioide, de administrar el opioide. Tener en cuenta que la depresión comienza lentamente, no es yo le administro una dosis equivocada y le produzco una apnea al paciente de un momento a otro, sino que el comienzo es lento y que siempre va precedido de una somnolencia. Administrar naloxona 0,02 a 0,04 por vía endovenosa y esperar 3 minutos. La ampolla, que viene de 0,4 miligramos, se lleva a 10 mililitros, se administra medio centímetro y se espera reloj 3 minutos. ¿Sí? Si en 3 minutos el paciente no se despierta, no aumenta la frecuencia respiratoria, se vuelve a repetir medio centímetro más. Hay que tener en cuenta, pero bueno, es importante tener siempre, cuando se administra un opioide, una ampolla de naloxona a mano con un instructivo de uso, ¿sí?, que aclare esto. Cuánto se diluye, cuánto se administra, que se espera 3 minutos reloj. Y tener en cuenta que cuando se da naloxona hay que empezar por pequeñas dosis y esperar su accionar es muy importante. ¿Por qué? Porque lo vamos a sacar al paciente de la depresión respiratoria, seguro, pero no vamos a poder aliviarle nunca más el dolor. ¿Por qué es esto? Y hay algo muy gráfico que los va a hacer entender. Imagínense que ese es el paciente, el cuadrado. Que los círculos son los receptores de opioides que tenemos en el sistema nervioso central, en la médula espinal. El paciente está con muchísimo dolor, me equivoqué en la dosis, le administro mucha morfina, la morfina se adhiere al receptor y queda mucha morfina circulando por la sangre. El paciente se duerme, empieza con frecuencias respiratorias bajas, desatura. Voy, le administro una ampolla directa de morfina de naloxona en bolo. La naloxona se adhiere 10 veces más que la morfina al receptor. Entonces, la naloxona se adhirió al receptor y el paciente grita, se despierta y grita de dolor, grita de dolor. Nosotros le podemos administrar toda la morfina que queramos, pero la morfina va a seguir circulando en la sangre, nunca se va a adherir al receptor y nunca le va a aliviar el dolor al paciente, porque la naloxona ya está adherida. Entonces, un opioide no le va a aliviar el dolor. Por eso es sumamente importante que, por más de que hay que tener en cuenta que la naloxona es el antagonista de los opioides, que hay que administrarlo con mucha precaución, ¿sí? 0,02 mililitros, esperar 3 minutos. Miligramos, perdón. El cuarto mito es, a veces es necesario dar un placebo para evitar dar tanta morfina. Para el que no sabe, el placebo es una sustancia inerte que no tiene principios activos, que es muy parecido a otra medicación, a otro fármaco, y que puede o no producir un efecto terapéutico. Nosotros entramos a la habitación de un paciente que está hablando con su familia, con buena cara, la presión está normal, le preguntamos si tiene dolor y nos dice que sí. Bueno, si 0 es nada de dolor y 10 es insoportable, ¿cuánto le pondrías? Y 10. Y te lo dice así. Y te lo dice frecuentemente, ¿no? Entonces, ¿qué hacer ahí? Bueno, el dolor siempre es subjetivo, como dijo Cintia. El dolor es lo que me dice el paciente. Yo no estoy en el cuerpo del paciente para decir realmente cuánto dolor tiene el paciente. Entonces, le tengo que creer siempre le tengo que creer que tiene dolor. Nunca administrar un placebo. Si el paciente dice que tiene dolor, tiene dolor. Podemos hacer otras estrategias, si realmente creemos que el paciente no tiene dolor, como preguntarle, bueno, ¿qué te duele? Bueno, pero estás mal, estás triste, te molesta esta gente, te sentís angustiado, te sentís solo, ir más allá de la pregunta del dolor. Capaz el paciente no tiene dolor y lo manifiesta
con dolor porque no sabe qué nombre ponerle, pero en realidad siente angustia, siente miedo, está aburrido, tiene problemas sociales. Pueden ser muchísimas otras cosas porque somos seres holísticos. Somos seres que abarcamos no solo lo físico, que lo podemos manifestar por lo físico seguro, y les ha pasado seguramente a ustedes de manifestar ciertos miedos y cosas a través del cuerpo. Si pensamos que el paciente está usando el opioide para tapar alguna otra cosa psicológica, yo estoy en lo asistencial y sé que es mucho más fácil ir a buscar el rescate, pasarle las 50 gamas de fentanilo y olvidarme del tema, pero tomarse 3 o 5 minutos para hacerle todas estas preguntas y si vemos que está fuera de nuestro alcance, pedir una interconsulta con otro profesional y creo que nada más. En el quinto mito, y el más común después del segundo, es morfina, eso significa que me estoy muriendo. Cuando un paciente está con dolor, hola, te vengo a... No, es un suerito, no es nada. Bueno, no tener miedo a decir que es morfina, qué le va a producir y qué pasa si le produce algo negativo, cómo lo vamos a solucionar. ¿Por qué se genera este miedo a la morfina, asociarlo directamente con la muerte? Cualquier persona de la calle, el 90%, si uno le dice, ¿qué es lo primero que pensás en morfina? Muerte, ¿no? Lo primero. Esto es por falta de información, por los medios de comunicación, por nosotros mismos, porque tenemos miedo nosotros de administrarlo, y también porque hace muchos años se daba lo que se llama el cóctel lítico, que es cuando un paciente se lo declaraba terminal, se le daba un conjunto de fármacos como alopidol, clopromacina, prometacina y morfina. Se daba en dosis letales, produciéndole la muerte al paciente. Entonces, ahora cualquier persona asocia la morfina con la muerte, porque se usaba para matar a las personas. Esto, que está también en los jóvenes que estudian medicina, que estudian enfermería, lo tienen en la mente, tienen miedo a usarlo cuando viene un paciente crónico con mucho dolor, un dolor que no le calma, un AINE no le calma ese dolor. El mismo clínico capaz tiene miedo de usar ese opioide porque no sabe usarlo y el paciente tampoco tiene respuesta para su dolor crónico, para una morfina vía oral, por ejemplo, porque le da miedo. Entonces es un beneficio que solo se concede a pacientes moribundos, que solo equipos paliativistas saben usar opioides. Entonces, por eso se genera como este miedo alrededor de la morfina y se lo asocia directamente con la muerte. Ahora que nosotros sabemos esto, podemos formar al paciente y decirle, no necesariamente, es un opioide fuerte, es de la tercer escalón de la escala de la OMS y tiene tales efectos adversos, pero tiene tales beneficios. No tener miedo a decir que le estamos colgando morfina. Los cuidados de enfermería con el diagnóstico de dolor para aliviar o disminuir el dolor, que ya nombró Cintia, yo voy a nombrar rápidamente algunos cuidados, que es valorar el dolor frecuentemente, importante después de cada intervención, cuánto dolor tenías antes, bueno, cuánto tenés ahora. Con las preguntas, el examen físico, dónde te duele, cuánto te duele, cómo te duele, qué medidas usás para aliviar el dolor en tu casa, qué fármaco a vos te resulta mejor, te alivia el dolor. ¿Cuál es la conducta del paciente frente al dolor? ¿Cómo es su expresión en lo psicosocial? ¿Cómo le afecta a la vida diaria? Estamos hablando en un congreso de paciente crónico. El paciente crónico sigue haciendo su vida, va a trabajar. Bueno, ¿cómo le afecta el dolor en su vida diaria? En cuanto a lo cultural y espiritual, ¿qué representa el dolor para esa persona en su religión, en su cultura? Asegurar que el paciente se siente comprendido en su dolor, que nosotros le creemos que su dolor es verdadero, que se le va a auxiliar para aliviar el dolor. También, como nombramos, administrar los opioides según indicación, regladamente, con horarios fijos, ¿sí? El paciente está con morfina cada 6 horas y uno le pregunta, ¿tenés dolor? No. Ah, bueno, le suspendemos todo. No, gracias a que está con morfina cada 6 horas, el paciente no tiene dolor. A menos que tenga algún síntoma de neurotoxicidad, seguimos administrando.
Este cuadro que no se ve mucho, que está en los libritos, son las diferentes vías de administración que tiene la morfina, cuáles son sus ventajas, cuáles son sus cuidados específicos para cada vía, que bueno, no voy a nombrar ahora, pero para que lo vean, y para tener en cuenta que lo mejor es la administración oral o la vía oral porque le da independencia al paciente. Y repito, estamos en paciente crónico, el paciente no necesita enfermería 24 horas y para que no necesite enfermería 24 horas y al tener un dolor muy fuerte, podemos administrarle un opioide vía oral. Tener en cuenta que si el paciente necesita enfermería 24 horas, no hace falta ponerle una vía, le podemos poner una vía subcutánea y con eso administrarle morfina y aliviarle su dolor. Bueno, ¿cuánto tarda en absorberse? ¿Cada cuánto podemos pasar un rescate? Fomentar las medidas no farmacológicas, como dijimos, con medicina integrativa, con psicología, con lo ambiental, pero, como dije, tener en cuenta que somos seres holísticos, que abarcamos mucho más que la dimensión física y gran parte de lo que perdemos como enfermeros y en la vorágine del trabajo, y hay muchísimo trabajo, perdemos la comprensión y la empatía de decirle al paciente, te entiendo, estamos tan acostumbrados a dolor, y perdemos el concepto dolor, que te duela. Si alguna vez les dolió algo, imagínense estar ahí en esa cama, que les duela. Decirle al paciente, yo te entiendo y te prometo que voy a hacer lo imposible para aliviar tu dolor y por sobre todo no te voy a abandonar, no te voy a dejar y te voy a cuidar. Gracias. Cintia, ¿siempre hay que dar adyuvantes o depende del paciente o del diagnóstico de base? En realidad no depende del diagnóstico, casi no depende del paciente, porque hay efectos adversos que se van a presentar siempre relacionados con el fármaco en sí mismo. Siempre que voy a dar un opioide, los primeros días de tratamiento va a causar náuseas y va a causar somnolencia. Se lo tengo que avisar al paciente. El adyuvante, que en este caso sería un antiemético, puede darse directamente reglado o puedo instruir al paciente para que sepa que ante la aparición de la primera náusea lo va a tomar. Esto sí va a depender de la capacidad de comprensión del paciente o del cuidador principal, pero el adyuvante debe darse. Otros adyuvantes son los corticoides que contribuyen al efecto analgésico, y el laxante, por supuesto, que tiene que estar sí o sí. No importa la condición clínica o la patología por la cual el paciente está siendo tratado por dolor. Si tiene dolor y le doy un tratamiento con opioides, debo darle un laxante. Los otros adyuvantes se irán ajustando a la necesidad y al efecto que yo necesite corregir o la toxicidad que yo necesite limitar del opioide en uso. Gracias. Guadalupe, habíamos hablado, y Cintia también mencionó, de aquellos pacientes que tienen abuso de sustancias, ya sea por drogas o por alcohol. ¿Podrías decirnos qué es el síndrome de abstinencia y cómo se manifiesta? Bueno, sí, así como es importante la dosis de inicio de un opioide, también es importante a la hora de retirar el opioide, porque disminuye el estímulo doloroso, hacerlo de forma paulatina, porque puede producirse el síndrome de abstinencia, que se manifiesta con temblores, diaforesis y hasta fiebre. Entonces, cuando se decide retirar un opioide, hacerlo siempre de forma paulatina, reduciendo el 30% de la dosis cada vez. Gracias. ¿La forma de evaluar el dolor, Cintia, sirve para evaluar otros síntomas también? Sí, y si pensamos en el concepto de evaluar en forma multidimensional y que las personas no están afectadas solamente por dolor, hay una serie de síntomas que se presentan y para saber cómo impactan en la persona se deben evaluar de la misma manera. Voy a preguntarle de 0 a 10 cuánto es la intensidad que percibe de la somnolencia, de la falta de apetito, de la angustia, de la tristeza. Y hay síntomas del área física y otros del área psicoemocional que es importante conocer para ayudar en esta experiencia dolorosa. Un paciente con insomnio y con náuseas, por más que le dé una alta dosis de medicación analgésica, si no puede dormir porque se despierta por las náuseas, obviamente el dolor no va a reducirse en la magnitud que debería por el analgésico que le di. Existe un instrumento
que toma 10 síntomas y los valora con escalas numéricas de 0 a 10. Ese instrumento lo utilizamos para que el paciente lo refiera en un promedio de 24 horas, así que en los pacientes internados, día por día les hacemos estas preguntas porque es la referencia del paciente la que nos orienta el tratamiento. Gracias. Guadalupe, ¿qué se debe hacer en el caso de que un paciente solicite un rescate cada 15 minutos? Si un paciente necesita un rescate cada 15 minutos, lo mejor es al tercer rescate, o sea, administrar el tercer rescate y en vez de administrar un cuarto rescate, es aumentar la dosis basal del opioide. Es decir, aumentar si está con infusión continua, administrar la dosis de la infusión continua y si no, bueno, administrar, sí, la dosis basal. Gracias. Una pregunta dice, 10 cuidados paliativos específicos al paciente crónico. 10 específicos. Esto es como la receta del brownie. La receta del brownie la puedo encontrar en el libro. La receta para tratar a un paciente no está en el libro. Entonces, como buen profesional que soy, tengo que pensar que si el objetivo de mi tratamiento es paliativo, lo cual significa controlar síntomas, reducir el sufrimiento, asistir en todos los problemas derivados de la enfermedad, en oposición a un tratamiento curativo, si mi objetivo es paliativo, voy a evaluar a mi paciente, voy a evaluar sus necesidades, voy a evaluar las necesidades de la familia y su grupo de referencia y ahí voy a establecer mi plan de cuidados. No hay una receta, no hay un top 10, no hay tantos gramos, tantas cucharadas. Hay evaluación multidimensional, considerando a la persona en su totalidad, inmersa en su cultura, con las posibilidades de tratamiento que va a tener disponibles y sostenibles en el tiempo y valorando todas las necesidades de todas las áreas. Sí es importante tener claro el objetivo. El objetivo curativo es uno, el paliativo es otro. Pueden coexistir, es ideal cuando coexisten, pero yo tengo que saber en cada intervención con qué objetivo la planteo. Acá preguntan, ¿qué opioides puedo darle a una persona con artrosis cuando los fármacos del primer escalón no funcionan? Para el dolor óseo el que tiene mejor perfil es la metadona, pero por supuesto esto adaptado a cada paciente. Y recuerden que el paciente con dolor crónico es un dolor que se sostiene en el tiempo. Y como Cintia había dicho en la charla, los fármacos del primer escalón se pueden utilizar un tiempo breve, no más de 5 días consecutivos. El paciente con artrosis, con artritis, con enfermedades neurológicas degenerativas, tienen dolor persistente. Entonces, los fármacos del primer escalón solo se le podrían dar de 3 a 5 días, o sea que estarían con dolor los 360 días del año. Por lo cual, en este tipo de pacientes también es sumamente necesario ir adecuando y ver si responde a un fármaco del segundo escalón o del tercer escalón, ¿sí? Entonces, está bien usar la morfina o cualquiera de sus derivados cuando tenemos una enfermedad que genera un dolor tipo crónico. Siempre evaluando, recuerden, la función renal, porque un paciente adulto mayor, que en general tiene menor ingesta de líquidos, la función renal en general está un poquito alterada. Entonces habrá que evaluar si a este paciente le doy algún aporte hídrico y lo ayudo a lavar los metabolitos o utilizo la metadona como fármaco del tercer escalón. Acá preguntan, ¿en qué momento se deja de dar morfina? La morfina se deja de dar cuando disminuye el dolor considerablemente y se reduce paulatinamente hasta eliminarla. Si hay algún síntoma de neurotoxicidad, también se puede disminuir la dosis. ¿Y algo más? Me parece que está. ¿Los rescates los prescribe el médico? ¿Hasta cuántos rescates se deben administrar por día? Los rescates, igual que la dosis, la prescripción de un fármaco es responsabilidad del médico, pero la toma de decisiones sobre la prescripción es algo en lo que los enfermeros tenemos que participar. Si no, somos meros administradores tipo robot que va y da una pastilla, un fármaco. Entonces, en la toma de decisión sobre elección del tratamiento es importante que aportemos la valoración del paciente. El médico escribirá una indicación que dice 5 miligramos de morfina vía oral cada 4 horas. Si aún así hay dolor, se pueden dar rescates de 5 miligramos de morfina hasta 3 rescates y avisar.
Pongamos, por ejemplo, que esta es la indicación. ¿Por qué 3 rescates? Porque si la dosis establecida, que es 5 miligramos cada 4 horas, no fue suficiente y la persona requirió 3 veces recibir dosis extras, esto nos indica que la dosis fija es insuficiente y la tarea del médico es recalcular en base a los rescates recibidos la nueva dosis para la siguiente indicación que empieza al día siguiente. La nueva dosis será 7,5 miligramos cada 4 horas y tendrá prevista un rescate otra vez. Al tercer rescate volvemos a avisar y a recalcular. También. Y si el médico omitió el rescate, se lo hacemos acordar antes que el paciente le duela. Cuando leemos la indicación, si en ningún rengloncito dice rescate, llamamos al doctor y le decimos, por favor, agrégueme los rescates. Tener en cuenta qué vía de administración estamos usando y cuánto tiempo tarda el fármaco en absorberse. Si es vía oral y el paciente a los 5 minutos me pide un nuevo rescate, saber que tarda 20 minutos en absorberse la morfina vía oral. Dice, otra pregunta, ¿se puede administrar antidepresivos a pacientes crónicos teniendo en cuenta que está bajo tratamiento opioide? ¿Se pueden administrar qué? Antidepresivos a pacientes crónicos teniendo en cuenta que está bajo tratamiento opioide. Sí, justamente. No es una contraindicación para recibir otros medicamentos. Y si se lo prescribe un psiquiatra por depresión, lo recibirá y compaginará con el médico que indica el tratamiento analgésico. Y en muchos casos, algunos antidepresivos, los antidepresivos tricíclicos, son coadyuvantes para el dolor neuropático. Por ejemplo, pueden llegar a haber pacientes que no tengan un síndrome psiquiátrico o una depresión, que sean tratados con amitriptilina y estén siendo tratados con metadona o morfina, porque en ese caso, como dijo Cintia, la amitriptilina se usa para el dolor neuropático. ¿Qué laxante se puede administrar si no tolera el lactulón? Porque es muy dulce y tampoco tolera la vaselina. Se puede dar bisacodilo. Leche magnesia, té de zen. Sí, que se compran las hojitas, se hierve y se toma. El docusato, que no es tan conocido acá, pero se puede usar. El picosulfato de sodio. En caso de insuficiencia renal, ¿se suspende el opioide? Y si se suspende, ¿qué se administra? No se suspende, se cambia de opioide. Si nosotros un paciente que está en tratamiento por opioides en forma crónica, se lo suspendemos de forma abrupta, va a pasar el síndrome de abstinencia, porque el fenómeno de dependencia física ya está en este paciente. Entonces, si por cualquier motivo un opioide no se puede utilizar más, se calcula la dosis equivalente analgésica y se da otro opioide que no tenga este problema. ¿A qué se refiere cuando dice que el opioide no tiene efecto techo? Significa que no tiene dosis máxima, que la dosis la va a poner el paciente si tiene síntomas de neurotoxicidad, esa sería la dosis máxima para ese paciente, pero no es como el paracetamol que no se puede dar más de 2 gramos día. No tiene techo la dosis, se puede dar lo que el paciente necesite y no le produzca toxicidad. Una vez que sale de la naloxona para contrarrestar la morfina, se dijo que nunca más se le puede administrar para siempre o durante qué tiempo. En los primeros momentos en que la naloxona está unida al receptor, la vida media de la naloxona es entre 1 hora y 2 horas. Mientras la naloxona esté unida al receptor, los opioides que demos no van a hacer su efecto porque no se van a unir a ese receptor. Entonces va a pasar unas cuantas horas en donde el dolor no va a estar controlado y va a estar con alto sufrimiento. Obviamente en algún momento la naloxona se elimina, se retoma el tratamiento opioide, no es un impedimento. El problema es el intervalo en que el paciente sufre dolor porque hemos administrado una cantidad de naloxona desproporcionada. ¿Se dan todos los efectos adversos en la morfina y cada cuánto tiempo se cambia el fármaco? ¿Se dan todos los efectos adversos en la morfina? No, no siempre, no siempre. El paciente puede no tener náuseas, pero saber que son los principales que se pueden dar. En un paciente renal, ¿se elige la morfina igual aunque tenga mucho dolor? ¿Hay alternativas? En general es mejor intentar darle alguno que no tenga eliminación renal. Pero incluso pacientes en diálisis pueden recibir morfina y uno controla
luego de la diálisis cuáles son los niveles, ¿sí? Y si la ha podido depurar del todo. Probablemente necesite más dosis para lograr el mismo efecto porque parte se va a perder por la diálisis. Pero si no puede utilizar... Si no puede usar metadona o fentanilo. ¿Hasta cuántos rescates se puede administrar a un paciente con dolor? Bueno, ya lo dijimos, 3, porque el criterio es que el rescate nos oriente cómo seguir el tratamiento. Por eso lo importante del registro. Esta pregunta es importante. ¿A partir de qué edad se puede administrar opioide? Siempre. En la neo muchos pacientes cuando están intubados reciben fentanilo, ¿sí? O sea que desde el momento que nacemos hasta el momento en que nos morimos, si es necesario, porque haya un dolor, el paciente puede recibir el opioide. Y pensemos en otra ventaja de la morfina, que es la reducción de la sensibilidad del centro respiratorio a la hipoxia y la hipercapnia. ¿Esto qué significa? Que la morfina es muy útil para el manejo de la disnea. Por lo tanto, pacientes crónicos como los que tienen EPOC se pueden beneficiar con un buen control de la sensación de disnea con morfina. Voy a reunir 2 preguntas de placebo. Una dice, ¿el placebo se vende en la farmacia? ¿Con qué frecuencia o tiempo lo receta el médico? El placebo es solución fisiológica, por ejemplo. Y decía también la pregunta... Si ¿Con qué frecuencia o tiempo lo receta el médico? Claro. El médico te puede decir, vos le puedes decir, el paciente tiene dolor, ya me pidió 2 rescates y te puede decir, bueno, carga una ampolla de fisiológico de 10 mililitros, pasarle 2 y decirle que le estás pasando fentanilo. O te puede decir, poner un fisio de 250 en una bomba y decirle que es morfina en infusión continua. ¿Sí? Eso es lo que te va a indicar el médico. No te lo va a poner en las indicaciones médicas, pero uno como profesional, a mí me ha pasado y me he negado a administrar placebos. Uno como profesional puede negarse, legalmente puede negarse a esas acciones y puede recomendarle, o sea, negarse con una formación, con un sustento, recomendarle al médico, decirle, ¿y por qué no rotamos de opioides? ¿O por qué no le hacemos una interconsulta con algún psicólogo? Darle alternativas, ¿no? No negarse por negarse. Es frecuente que si hemos dado un placebo, nos pase que el paciente dice, sí, el dolor me alivió. En realidad el paciente está cumpliendo el oficio del buen paciente y conformándonos. Se da una respuesta que tiene que ver con la expectativa generada. Me ve con la jeringa, me ve con la pastilla y cree que le estoy diciendo la verdad, se lo toma y experimenta un leve alivio del dolor. Pero esto le va a pasar una sola vez, no le va a volver a pasar y me pierde la confianza. Entonces, esto no sirve, no es ético. ¿Cuál sería la dosis real del rescate? 10% de la dosis diaria. Si yo estoy dando a un paciente 20 miligramos de morfina a día, tendría que darle 2,5 miligramos como rescate. 2,5 es más que el 10%, pero es la mínima dosis efectiva. Se puede dar el 10% de la dosis diaria y el rescate puede ser con el mismo fármaco que se está usando o con otro fármaco si el mecanismo de dolor es mixto y hay un dolor que se va a beneficiar más con otro fármaco en el momento del rescate. ¿Por qué tanto tabú con la administración de la morfina? ¿Ford abusó de la morfina y esto le causó la muerte? ¿De dónde proviene la morfina? Bueno, con lo de Ford no me voy a meter, habría que investigar. Pero ¿por qué tanto tabú? Por lo que nombré anteriormente, por lo que ponen las noticias, por lo del cóctel lítico que se dio hace unos años, se usó la morfina. Si se hubiese usado otro opiáceo, capaz hubiese sido diferente la historia. Pero bueno, se usó la morfina dentro del cóctel en dosis letales, produciendo la muerte. Y ya socialmente, como la enfermería tiene socialmente muchos conceptos, la morfina también lo tiene y se la asocia directamente a la muerte. Y viene de la amapola, creo que eso viene de la amapola, es la flor. En caso de mucho dolor y el paciente presente reacción alérgica, ¿cómo y qué se le aplica? En realidad no está visto alergia a los opioides porque son compuestos que están imitando una sustancia natural endógena que es la endorfina, esas sustancias que modulan por vía descendente la percepción del dolor. En principio esto no sucede. Y si el paciente tuviera una reacción alérgica y no sabemos a qué atribuirla, el manejo es el manejo habitual de cualquier reacción. Si es aguda, el corticoide, en fin, pero no es algo visto.
Yo quiero decir una cosa. Yo voy a hablar de Ford. Lo que quiero decir es que justamente es el caso opuesto. Ricardo Ford, creo que se llamaba, se murió por una hemorragia digestiva, por la cantidad de excesos de AINES que tenía. ¿Sí? No se murió por una depresión respiratoria, tuvo una complicación hemorrágica, que justamente es el escalón, creo que es inferior, ¿no es cierto? El primero. El primer escalón que generó en él el abuso de AINES, una hemorragia digestiva. Si estuviera medicado, bueno, no lo sabemos, no podemos hablar, como dijo Guadalupe, pero creo que es justamente el caso opuesto a esto, no tuvo una depresión respiratoria. Si vamos, por ejemplo, a Michael Jackson, ya que estamos en la farándula, ¿qué pasó con Michael Jackson? Un abuso de una droga mucho más fuerte que fue el propanolol, ¿sí? Se excedió en una droga que es anestésico, o sea, el mal uso de la medicación, ¿no? A veces el paciente crónico hace eso, utiliza, por no estar bien asesorado o por estar solo, utiliza las drogas como él cree que las puede manejar y bueno, tiene estas complicaciones. Una cosita, hubo una pregunta por acá que decía que no estaban los anexos en el librito. Los vamos a subir a la página. En principio creíamos que estaban, pero si no están se los vamos a subir. El cuestionario del Cage, el Minimental y todo lo que fue mencionando Cintia que estarían disponibles en la página web, que ahí tienen el instructivo de cómo llegar a ella. Bueno, y para finalizar con la mesa, ahora vamos a hacer un intervalo. Les voy a pedir un intervalo corto porque todavía afuera hay como una cuadra de gente para entrar, así que tratemos de no movilizarnos mucho porque va a ser bastante difícil. Con respecto a la página, ustedes tienen un instructivo, que yo lo tenía acá, que es este, ¿sí? De cómo acceder a la página de Reimers. Esto es un adelanto, sobre todo para todos los que venían en los otros eventos. No estaba tan informatizado como ahora. Fíjense, entran a www.reimers.com.ar, entran a la parte de fundación, ¿sí? Y van a ver un poquito, y ahí van a ir ingresando. Si no están registrados, se tienen que registrar, les va a llegar información, lo cual es bueno, es positivo, y a medida que van entrando, les va a ser muy fácil porque les va a decir cómo acceder a la parte de eventos, a la parte de jornadas, y también van a ver toda la filmación en YouTube. Acá atrás los ven, en YouTube van a ver todo el evento de hoy filmado y lo pueden ir viendo en la computadora. Las diapositivas también van a estar, todos los PowerPoint, pero no los van a poder bajar, pero no los van a poder modificar y copiar porque se respeta el derecho del autor, que en este caso son los disertantes, que fue que los hicieron. Entonces uno respeta eso, se les da la posibilidad de que ustedes lo adquieran, ¿sí? Lo puedan ver, lo puedan utilizar como medio didáctico o como medio para estudiar, pero no lo van a poder copiar ni transformar, ¿sí?